Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. Hoy está con nosotros en La Voz de tu Vida una actriz que forma parte de una de las generaciones del doblaje más consagradas, pues su legado familiar es historia y leyenda del cine y la televisión. Estoy hablando naturalmente de la actriz Núria Mediavilla. Muy buenas, Núria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Igualmente encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Oye, para el que no lo sepa, ¿quién dirías tú que es Núria Mediavilla? Bueno, Nuria Mediavilla es una buscadora, es una investigadora, es una descubridora y es una enamorada de la voz y una guardiana también, que le gusta guardar los secretos de la voz y atesorarlos y sacarlos a la luz también. Pero esa es Núria Mediavilla, pero va acompañada siempre de Núria Fernández, Claro. que la acompaña siempre. Oye, Núria, me parece, creo que, sin temor a equivocarme, que es por lo menos una de las descripciones de uno mismo más bonitas que he escuchado, ¿no? Porque me ¡Ah, qué parece, bien! Gracias. me parece que es todo como muy profundo y muy sentido, y eso creo que siempre da un toque emocional, ¿no? Bueno, lo profundo a veces es más sencillo de lo que pensamos. Es verdad. Oye, como sabrás, me imagino que es obligatorio que hablemos de tu padre, Núria, Por supuesto. que ha sido una de las grandes leyendas de la historia del doblaje. Mm, Y me gustaría preguntarte por él a nivel profesional. Yo creo que, por lo menos para mí, Pepe fue una de las personas que mayor emoción me han despertado dentro del cine, y no solo a mí, sino seguro que a millones de personas por su calidad interpretativa, por un sentimiento yo creo que difícilmente superable a la hora de doblar. ¿Qué crees tú, Núria, que significa y significará para la historia del doblaje el nombre de Pepe Mediavilla? Bueno, pues significará mucho, yo creo. Dejó muchas cosas, dejó huella con su voz. Y realmente no es su voz la que dejó huella, sino que él dejó huella. Sí. Él amaba el doblaje más casi que, que a la familia, siempre lo decíamos. Era su pasión y volcaba absolutamente todo, y eso se notaba. Sí, además, de hecho, a ti te hemos visto en poquitas entrevistas, por lo cual siempre es de agradecer que estés aquí con nosotros. Sí, porque no me gustan mucho. Sí. Bueno, a tu hermano menos todavía. Es más escurridizo que yo, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Pero sin embargo, a vuestro padre le veías dando una conferencia Sí, a él le encantaba conectar con la gente y le hubiera gustado vivir esta época que a través de las redes podemos llegar a más personas. Le hubiera encantado. Bueno, él ya incluso tenía su propio canal de YouTube donde subía Sí, poesía sí, regularmente, sí, y sigue sumando reproducciones, la gente sigue dejándole comentarios lo sé. en recuerdo y con mucho cariño. Sí, sí. Oye, tus recuerdos, aparte de la parte familiar, que eso evidentemente siempre es así, pero a nivel de actor, ¿qué recuerdos tienes de Pepe Mediavilla? La verdad es que trabajábamos poco, mi padre y yo juntos. Pocas veces coincidimos, también por las edades, por los personajes que él hacía y los que yo hacía. Sí. Sí que hemos trabajado alguna vez, pero pocas veces. Pero bueno, como actor era un gran profesional y sobre todo con mucha responsabilidad, dejándolo todo en el atril. Súper serio como profesional, siempre llegaba a su hora, siempre hacía su trabajo lo más correctamente posible y la verdad que una gozada trabajar con él. Yo siempre digo que aparte de lo gran actor que era, que eso es evidente, yo creo que también la gente siempre le recordará por el cariño y respeto que tenía por su propia profesión. Y eso creo que en cierto modo benefició al doblaje, para bueno, hacía ver a la gente que esto había que tomárselo en serio, que evidentemente había buenos momentos, pero que esta era una profesión a la que había que amar con todas sus fuerzas, claro. Sí, él le tenía mucho respeto, él y toda su generación, la verdad, ¿eh? Yo siempre digo
Para mí fue una bendición aprender de ellos, estar en el momento en el que empecé con toda una generación que me enseñaron realmente a respetar esta profesión y a saber lo que era trabajar de una manera artesana. Claro. Oye, y hablando de tus inicios, Nuria, ¿qué puedes hablarnos de tus primeros pasos como actriz? ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Pues yo era una niña, tenía 7, 8 años y bueno, pues como niña lo recuerdo como un juego, como todo un proceso que yo pues me metía en el personaje y bueno, conforme iba creciendo pues fui descubriendo que había un mundo detrás de todo esto y que, bueno, fui descubriendo, yo ya estaba inmersa en ese mundo, ¿no? Sin darme cuenta. Claro, Entré por una puerta y ya allí me quedé, eh, fue ya todo mi mundo, ¿no? claro. Entiendo que te llevaba él al estudio y aprendiste a su lado, pero luego también, No, no. Bueno, cuando él me podía acompañar, evidentemente me acompañaba, pero enseguida ya me moví sola, claro, porque bueno, los compañeros éramos muy pocos en ese momento y entonces todo estaba muy controlado y entonces pues sí que al principio pues me acompañaban o mi padre o mi madre, pero después ya en las convocatorias pues iba sola. claro. Tu hermano José Luis y tú no empezasteis a la vez, ¿verdad? No, José Luis tiene 5 años menos que yo, bueno, a la vez más o menos en los años, pues unos años después él empezó, sí. Claro. Oye, hablábamos de que tuviste la suerte de aprender al lado de muchos grandes, de compartir sala y compartir atril de grandes maestros. Sí. Tu hermano entiendo que igual. Pero claro, a día de hoy, tal y como están las cosas en el mundo entero, no solo en esta profesión, ¿cómo crees que se puede aprender aparte de en las escuelas? Que ya ahora los alumnos de doblaje ya no pueden ir a las salas a escuchar de oyentes porque está prohibido, ¿no? ¿Crees que eso puede dificultar el aprendizaje o hay otros métodos y hay que reinventarse? Bueno, la verdad es que la palabra reinventarse está a la orden del día, ¿no? Y no sé qué se reinventará, pero en este momento concreto es muy complicado para acceder realmente a esta profesión y yo en este momento solo conozco las escuelas porque sí que antes se podía hacer sala, pero ahora es imposible, no podemos casi ni, bueno, no podemos ni entrar nosotros. Ahora, en este momento, con el COVID, vamos de uno en uno en la sala, no compartimos atril. Ya encima, por protocolo en los grandes estudios, pues ya no puedes acceder ni siquiera al estudio si no estás convocado ese día. Claro, Entonces, para la gente que empieza es una dificultad porque nosotros aprendimos haciendo sala y viendo a la gente cómo se trabaja realmente. Pero bueno, hay escuelas muy buenas que suplen ese espacio, que tienen casi todos los directores que estoy hablando, por lo menos de Barcelona, hasta lo que yo sé, que bueno, realmente pues eso suplen el espacio y pueden hacerlo muy bien. claro. Si no me equivoco, tú eres profesora también, ¿no? En el proyecto de la sala Pepe Mediavilla, ¿eso es así? Sí, sí, nosotros hacemos con mi hermano, hacemos unos cursos, son como unos talleres de fin de semana, no es una escuela, no lo tenemos formado así, no es una escuela, sino que vamos ofreciendo de vez en cuando talleres o de iniciación o un poquito más avanzados también. Y tú desde tu experiencia y desde tu punto como esa formadora de nuevos talentos, ¿cuál es el mejor consejo que les das a esos alumnos que quieren llegar a ser profesionales del doblaje, Nuria? Pues mira, bueno, de entrada paciencia, porque hay que tener mucha paciencia en este momento como para acceder, ¿no? Y que no pierdan la esperanza. Otra de las cosas que les diría es que la gente no se fije en su voz. La voz en el doblaje es casi lo menos importante. Es mucho más entender al personaje, qué es lo que ha querido expresar y poderte situar por una cuestión de respeto, por no traicionar al original y que tú puedas situarte en el lugar realmente donde el actor o la actriz ha querido ubicar el personaje, que tú así no traiciones el trabajo y puedas ofrecer al espectador, por respeto también, directamente el trabajo que ha hecho el actor o la actriz. Y sobre todo hay una cosa que creo que hoy en día se está perdiendo bastante, porque creemos que el doblaje es hablar y el doblaje para mí es escuchar.
Y yo creo que hoy en día las nuevas generaciones que suben como que se ha perdido un poquito la escucha. Ni escuchamos ni sabemos escuchar. Me gusta la reflexión, claro. Yo pienso en aquella gente que quiere dedicarse a esto, que muchas veces, como dices tú, ¿no? Que no hay que fijarse en la voz porque se quiere tener una voz bonita, porque piensas en el protagonista de la película, pero mira, el ejemplo de tu padre, incluso él siempre contaba la anécdota de un día con Felipe Peña, que todavía tu padre estaba empezando, le dijo, usted no va a hacer nunca un protagonista, pero se va a hinchar a hacer secundarios. Y sí que es cierto que hizo algún protagonista, pero la mayor parte de su carrera de tu padre es haciendo secundarios y de maravilla. O sea, igual de importante el secundario que el protagonista y no hay ningún, vamos, ni mucho menos menospreciar esos papeles porque son una carrera importantísima, ¿no? Claro, evidentemente, porque es que además, tú lo has dicho, creemos que las voces son bonitas, ¿no? Pero las voces son bonitas o feas. ¿Existe la belleza así en la voz? Yo creo que no. Yo creo que mi padre tenía una voz preciosa, pero no una voz preciosa como sonido porque la belleza es relativa, ¿no? Sí, Sino que yo escuchaba en mi padre nobleza, escuchaba fuerza, escuchaba valor y eso a mí me parece belleza. La voz es una forma, realmente es un sonido, pero si ese sonido no va acompañado de un fondo, son voces que no transmiten nada. Y hay mucha gente que se basa solo en la forma que tiene su voz. claro. ¿Tú crees que hoy se dobla peor que hace 40 años? Porque hay incluso que se insinúa que hoy se dobla mal. Y yo creo que no es así, tampoco es eso, ¿no? Bueno, a mí generalizar estas cosas también me cuesta, ¿eh? Claro, Una de las cosas por las que te decía antes. Yo creo que hay dos cosas que nos faltan hoy en día y es tiempo y escucha. No nos dan tiempo para hacer las cosas bien. ¿Bien qué quiere decir exactamente? Bien para mí sería ser fieles al original. Para mí eso es lo que está bien. Primero eso, no tenemos tiempo para poder hacer las cosas bien porque ser fiel a un original y poder realmente meterse en el personaje lleva tiempo, eso es así. Si no tenemos tiempo, pues hay cosas a las que no podemos llegar del todo. Y otra cosa es la escucha, el tiempo y la escucha. Si creemos que simplemente el doblaje es poner una voz y colocarlo en la boca, no escuchamos, no nos vinculamos con el personaje que hay en la pantalla. Si no nos vinculamos con el personaje que hay en la pantalla y no lo escuchamos, o no nos escuchamos a nosotros mismos y no escuchamos el personaje que hay en la pantalla, pues no estamos siguiendo un original tampoco, ¿no? Y yo creo que todas las prisas y la manera de hacer de hoy en día llevan un poco eso, a la falta de escucha y a las cosas, a los doblajes más mecanizados, más iguales, porque hay muchas voces que están como en el mismo registro, no puedes distinguir unas de otras. claro, efectivamente estaba pensando lo mismo que has dicho, que al final una conlleva a la otra, ¿no? Si no tienes tiempo, pues no te da tiempo a escuchar y al final se acaba mecanizando todo. Aquí pasan muchos actores, Nuria, que nos dicen que antiguamente se hacían a lo mejor 15 takes en una tarde y a lo mejor hoy se hacen 60 takes en una hora. Es que claro, es que eso Sí, al final algo cambia todo. eso es así, eso es así. Bueno, más que nada es que se crea lo que está tan de moda en este momento, que es una nueva normalidad, ¿no? Sí, Entonces, cuando todo el mundo pasa por ahí, se crea una normalidad de eso y creemos que eso es lo normal, ¿no? Y nos acostumbramos y ya está, y se queda ahí. Pero hay mucha gente que todavía tenemos claro que hemos vivido otra manera de hacerlo y llevamos en la sangre hacerlo de otra manera y sabemos que eso no es una normalidad, que eso no debería ser así. Porque además es que el resultado es diferente, claro. el resultado es diferente. Es que al final eso es lo que pasa. Siempre os he escuchado a los actores decir que no siempre se llega al 100% de la interpretación original, porque te puedes aproximar al 90%, a veces te puedes pasar un poco o a veces no llegas. ¿Eso es así? Bueno, claro, básicamente porque es que no somos ellos. Claro, Nuestra finalidad, nuestro propósito es acercarnos lo máximo posible. Digo acercarnos, quiero decir entender de qué manera ha resuelto el personaje, desde qué lugar se ha colocado, cuáles son los parámetros que ha seguido el actor. Ese es nuestro trabajo. claro. Yo esto te lo digo, Nuria, porque a mí me daba la sensación de que con tu padre siempre conseguía
llegar al 100%, ¿no? Y no digo que los demás actores no lo consigáis o no lo hayáis conseguido, pero me daba la sensación de que él tenía un plus y a veces veo algunas películas dobladas por él y digo, no puede ser, el actor que está en pantalla está hablando en español, no es Pepe Mediavilla. Me parece que conseguía una simbiosis mágica, ¿no? Bueno, porque él estaba enamorado de esta profesión y lo daba absolutamente todo, entonces siempre que trabajaba ponía toda la carne en el asador. Y así es lo que te decía antes, eso da un resultado y eso, como yo digo siempre, eso se escucha. Claro, Si tú amas esta profesión, eso se escucha. efectivamente. Oye, Nuria, por cierto, volviendo a tu faceta como... ¿Tú también eres directora? No, en estos momentos no. Hace muchos años, pero no, en estos momentos yo no dirijo. ¿Pero porque te sientes más actriz y quizá la dirección no es lo tuyo? ¿O porque no ha habido ocasión, no ha surgido? No, porque no es que me sienta una cosa o la otra, sino que, bueno, en este momento decido no, porque, bueno, yo trabajo de una manera que necesito tiempo y es lo menos que tiene un director. Y yo realmente admiro a todos los compañeros que están en la mesa de dirección, porque hoy en día, sobre todo, es muy complicado sentarse en una mesa de dirección a llevar una película. Hay muchos componentes que no te lo ponen fácil. Claro, Y no, yo decido que no. claro. Oye, si tuvieras la oportunidad de hablar con aquella Nuria Mediavilla que empezaba, ¿qué te habría gustado decirte a ti misma o qué querrías que te hubieran dicho, Nuria? A mí misma querría que más confianza en mí, en seguir más mi intuición. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado a ti? No sé si es algo que recuerdes, algo especial. Que fuera yo misma. Para ser muchas personas tienes que saber muy bien quién eres tú. Fíjate, decían, he escuchado alguna vez que para doblar lo primero que hay que hacer es desdoblarse a uno mismo para dejar de ser Nuria Mediavilla en este caso y ser, pues, Nicole Kidman, Kate Winslet, ¿no? Claro. Yo llamo al doblaje el arte de desaparecer, Qué bueno, porque realmente nosotros tenemos que desaparecer como actores. Lo que tiene que desaparecer en nosotros es el juicio de cómo haríamos o cómo dejaríamos de hacer, porque somos actores al servicio de otro actor. Entonces, como actores tenemos que desaparecer para poder llevar a cabo el trabajo de otra persona. claro, No puede entrar nuestro juicio ahí. es verdad. Sí, como espectadores, pero no como actores. Claro, en este caso no puedes hacer lo que haría Nuria Mediavilla, sino lo que haría el... No, pero por una cuestión de respeto, porque no es mi película, es la de ella, Claro, la actriz que sea. claro, Entonces, la gente va al cine a escucharla a ella, no a mí. Es su trabajo, el que yo tengo que respetar y llevar al espectador. efectivamente. Ahí entra una parte muy difícil y de ser muy profesional para conseguir eso, ¿eh? Conseguir, como decíamos antes, ¿no? Que parezca que sean ellas las que hablan en español. Claro, es que yo creo que lo más difícil del doblaje es eso, es desaparecer, ser un canal para que el trabajo de otro pase a través de ti. Qué bueno. Oye, Nuria, para ir terminando, hablamos de la voz y hay un proyecto en el que estás inmersa que es el proyecto Ser Voz. Sí, ¿Qué puedes contarnos de eso para que lo conozcamos? pues Ser Voz es un taller que nace con el propósito para que la gente descubra o investigue sobre la relación que tiene con su propia voz, porque llevamos la voz las 24 horas del día, pero no nos damos cuenta, no prestamos atención a la voz, no nos preguntamos qué le pasa, qué quiere, qué necesita. Y yo creo que este es un momento en que las voces están despertando y mi propósito es ese, acompañar a la gente a que despierte su voz. Qué bonito. Pues por mi parte ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Igualmente, Pedro. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco que hayas compartido tu experiencia y tus sentimientos con nosotros y muchísimas gracias por todo. Te agradezco la confianza. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.